comenzar nuestro estudio de Miqueas, capítulo 3, verso 8. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, papá, porque a través de la historia ha quedado este registro que ha dado fe de tu actuar con tu pueblo de Israel como un ejemplo de lo que harías en las naciones, en las ciudades, en las familias, en las personas. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé cuántos estuvieron el domingo pasado, y si recordarán, el domingo pasado vimos cómo Miqueas denuncia al liderazgo espiritual de la nación. Denuncia a los profetas, a los sacerdotes, a los predicadores, a los líderes religiosos. Hemos visto cómo ya ha denunciado a todo el sector que forma la economía, el liderazgo político de Israel, y la denuncia que Miqueas hace a los líderes religiosos, en resumidas cuentas, es: se vendieron al mejor postor, se vendieron a los adinerados, y cómo con tal de complacerlos llegaron al extremo de buscar hasta en la adivinación para obtener algo de luz o algo de dirección. Y esa es la denuncia importante, y pareciera que no es tan lejano de nuestros tiempos. Hay sectores, hay grupos religiosos, hay grupos, y por grupos religiosos me refiero a todo aquel que esté en un proceso espiritual: budistas, brahmanistas, hasta los hinduistas, cristianos, católicos, a todos los que estén en una búsqueda espiritual. No estoy validando su búsqueda, pero están en una búsqueda. Y actualmente muchas personas tienen una fijación por lo espiritual. Se dieron cuenta, hará qué cosa de 7 años, 8 años, en la televisión hubo estuvo en boga lo pseudo espiritual, namaste, y que al final daban unas frases así, hasta medio filosóficas, espiritualoides, y mucha gente estaba ahí expectante, anhelando, porque había un hambre. Lo ven así como: quiero saber algo, quiero algo que me dé una fuerza, algo que me dé una luz interior, algo que me permita tener dirección. Así era en esta época, así era en esa época. Y en esa época estaban dispuestos en pagar a los profetas con tal que le dieran a ellos esas experiencias. Y actualmente hay muchas personas que están dispuestas a pagar con tal de que les digas algo. Los Beatles pusieron de moda a los Krishnas, ¿no? Un hindú, que era su gurú, que era su gurú espiritual. Y hay gente que está dispuesta a pagar con tal de que les digan algo. Hay gente que está dispuesta a ir a ciertos lugares para dejar un buen dinero con tal de que les den una limpia, con tal de que les digan o que les protejan contra. Hay gente que, bueno, ya lo vimos también en otros estudios, ¿no? Las imágenes que tienen ahí en su negocio, ¿no? Ya saben cuál, ¿no? Está ahí para traer la buena energía. Hay gente que está en busca de algo, lo que sea, y si tengo que pagar, pago, pero para que me diga lo que yo quiero, para que me augure lo que yo quiero. Y Miqueas es radical. O sea que el contraste entre Miqueas y los falsos profetas no puede ser más radical. Y la diferencia es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El verso de Miqueas 3:8. Pero yo, Miqueas, estoy lleno del poder de Dios. Por eso puedo afirmar que nuestro Dios es un Dios justo. También puedo acusar a los israelitas de ser un pueblo pecador y desobediente. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: yo, en cambio, ¿en comparación con quiénes? Los falsos profetas. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Aquí vemos el sustento, la razón por la cual Miqueas pudo hacer lo que ellos no hicieron, pudo decir lo que ellos no dijeron, pudo ser lo que ellos no fueron. Y al aclarar este punto, Miqueas pone, valga la redundancia, el punto sobre las íes. Acuérdense, está hablando con ellos.
Está diciendo, ustedes se han vendido al mejor postor, en cambio yo estoy lleno del Espíritu del Señor. Ustedes no. Y es una confrontación directa. Y esa es la esencia del verdadero llamado profético. Miqueas está siendo enfático. Yo en cambio, es un énfasis. Estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, del sentido de justicia. Miqueas resalta 3 ingredientes que vamos a ver y que son esenciales, que deben estar presentes en todo cristiano. 3 ingredientes esenciales que son esenciales para todo cristiano, profeta, pastor, ministro, padre de familia, madre de familia. Es necesario en todo cristiano. Se hace un énfasis especial a aquellos que desarrollan un ministerio, pero es esencial para todo el cristiano. Y el primero es estar lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Como iglesia del Nazareno, creemos que la llenura del Espíritu Santo es un acto que Dios nos da y es por fe. No es algo que yo adquiero en base a mis disciplinas, me ayudan, pero no es algo que yo adquiero si ayuno mucho. Es necesario ayunar. Si yo oro mucho, es necesario orar. Pero es algo que Dios nos concede en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Miqueas dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ese es el secreto. Y eso es lo que marca la principal diferencia de él con los otros profetas. Pero un pequeño detalle, por llamarlo así, sin menospreciarlo, un pequeño detalle hace toda la diferencia. En un estudio se vio qué porcentaje del ADN de los monos es similar al de los hombres, al de los seres humanos. Y hay mucho. No quiero decir una cifra porque no la recuerdo exactamente, pero si no me equivoco era más del 90% que compartimos el mismo ADN. Y un porcentaje menor que es lo que hace la diferencia. Pero esa pequeña diferencia hace toda la diferencia. Estar lleno del Espíritu Santo. 2, y esto es en donde en ocasiones la iglesia se confundió pensando o tratando de saber o indagar qué es estar lleno del Espíritu Santo. Si estoy lleno del Espíritu Santo, entonces ¿qué? Y es el punto 2. Tener una claridad de la fusión, de la mezcla entre justicia y el poder. Blaise Pascal, un filósofo francés del siglo XVII, dijo: la justicia sin poder no puede hacer nada. La siguiente imagen, creo. El poder sin la justicia es tiránico. Por lo tanto, la justicia y el poder deben estar conectados para que lo que es justo también sea poderoso y lo que es poderoso también sea justo. En una sociedad llena de injusticias, Miqueas está comprometido con la justicia, lleno del Espíritu Santo. Declarar y aplicar la verdad de Dios es una voz poderosa para la justicia. Ese era el impacto del Espíritu Santo en su vida. Ahorita voy a aclarar un poquito más en eso. Punto 3. Lleno del Espíritu Santo, que me hace estar muy consciente de las injusticias, de las desigualdades, me permite de que Dios guíe su vida. Al dejar que Dios guiara su vida, Miqueas habló de la corrupción y la maldad de la nación, especialmente en las altas esferas. Sin el poder del Espíritu Santo, habría sido un falso profeta más. Pero Miqueas sabe, no hay paz para los malvados, y no estaba dispuesto a ser blando con las partes duras de su mensaje. Y esto no es fácil de hacer. No es fácil dar un mensaje que es duro, porque muchas veces las personas no estamos dispuestas, y nosotros lo sabemos. Cuando alguien hace ver nuestro error, especialmente en el matrimonio, no sé por qué será, pero especialmente en el matrimonio, si el esposo nos dice algo y sabemos que es verdad, aunque sea verdad, pero no. Si la esposa nos dice algo, aunque sabemos que es verdad, no nos gusta.
Entonces, declarar la vida de pecado de una persona no era fácil. Es mucho más sencillo ser complaciente, ser blando y decirles las cosas bonito. Miqueas no iba a recibir dinero. Miqueas no iba a dar regalos especiales por obedecer a Dios. Pero ¿qué sí tendría Miqueas que los otros no? El favor de Dios. ¿Qué sí tendría Miqueas que los otros no? Recuerdan, el domingo pasado terminamos diciendo, habría oscuridad para ellos. La voz de Dios nunca más les hablaría. ¿Qué sí tendría Miqueas? El compañerismo de Dios, el Espíritu Santo hablándole a él, el favor de escuchar la voz de Dios. Y esa bendición, ¿cómo la compras? ¿Cómo la pagas? La bendición de escuchar la voz de Dios, de tener el consejo del Espíritu Santo, es mucho mayor que cualquier recompensa material y temporal. Pero en una época en que se está trivializando la palabra, la espiritualidad, y se está dando énfasis al materialismo, a lo que tienes. Miren, no estoy en contra de los avances tecnológicos. A mí me gustan los avances tecnológicos. Quisiera hacer uso de todos los avances tecnológicos. Pero ¿quién hubiera pensado que un ingrato teléfono celular iba a llegar a costar 30,000 pesos o 40,000 pesos? El Galaxy ya ese que se abre, que es pantalla completa, ¿no? Si alguien me lo quiere regalar, no me enojo porque no estoy en contra de la tecnología. Pero ¿quién iba a pensar, no es cierto? El materialismo. Que personas dejan muchas cosas por... Si alguien tiene la capacidad de adquirirlo sin mermar o sin detrimento de otros factores, elementos, qué bueno, lo celebremos, ¿ves? Me alegro con los que se alegran. Pero si alguien comete injusticias con tal de tener a ese punto estamos llegando. Y como padre, como esposo, como ministro, como cristiano, vas a tener la tentación de ceder tus estándares por un beneficio temporal. Eso se resume: vamos a hacer un negocio. No es ilegal, pero no es moral. ¿Lo hacemos? Uno nada más. Vas a ganar bien. Profe, páseme, le doy una lana. No lo pongamos así, no lo pensemos muy elevado. ¿Cómo lo aterrizamos a nuestra vida diaria? Y voy a ser un poco más quisquilloso, y allá está, yo me doy un pisotón. Porque dijo un presidente, es parte de la cultura, pero no creo que sea parte, es más bien parte de la naturaleza pecaminosa humana. ¿Cómo nos arreglamos, jefe? Es lo que está diciéndome. Y como padre, como madre, como líder, como pastor, como responsable de un ministerio, necesitamos buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque estar lleno del Espíritu Santo es ir contra cualquier injusticia en nuestra sociedad. Es aquí a lo que me refería hace un momento, cuando confundimos qué es la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces se pensó que una persona llena del Espíritu Santo era una persona seria, religiosa, era lo que queríamos decir. Una persona que no, yo no me junto con aquellos pecadores porque yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo, y Jesús convivía con pecadores. Y no a Jesús le dijeron borracho, comilón, tragón. Entonces confundimos, en ocasiones pensamos que estar lleno del Espíritu Santo era una actitud así prepotente, una actitud santurrona, una actitud de no, yo no hago esto, yo no veo acá, no, porque yo no puedo, no. ¿Y qué dice Miqueas? La actitud, el llenura del Espíritu Santo me hace más sensible a las injusticias sociales, me hace más sensible a las diferencias, a los abusos del poder. Para empezar, conmigo mismo, a los abusos, a la soberbia que yo pueda tener con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis empleados, con mi jefe. Ahí hay injusticias. Y como es así, esas cosas no las veo. Pero si veo a alguien que va por ahí y que lo vi en la iglesia en una ocasión y que vi que está tomando algo efervescente,
pecador. Estar lleno del Espíritu Santo es defender, ponerse del lado del oprimido, de las víctimas de las leyes, de las víctimas de personas opresoras. Entonces, ¿qué implicaba para Miqueas estar lleno del Espíritu Santo? Implica hablar la palabra de Dios sin miedo, incluso cuando hay la posibilidad de ser atacado. Estar lleno del Espíritu Santo es llamar al pecado por su nombre y no andar con rodeos con las partes difíciles del mensaje que Dios nos ha confiado. Ahora, aquí tenemos que ser muy sabios, porque en el estudio de Colosenses lo vimos. El pecado ajeno, escucha, el pecado ajeno me debe doler, no me debe enojar. Si me enoja, es un problema de mi salud emocional. Es que es un celo de Dios. No, ese es tu carácter, tu feo carácter. El pecado ajeno, al igual que el pecado propio, nos debe doler, porque es una ofensa a Dios, no es a ti. Cuando vemos a alguien que está en pecado, debe dolernos y debe llevarnos a orar, a interceder a Dios por esa persona y hablar con esa persona y hacerle ver el pecado en el que está y el destino que lleva su vida. Pero no está en mí como persona el condenarle. La palabra lo tiene que confrontar. Y si el pecado que yo veo me enoja, es algo que yo tengo que ver. Tengo que quitarme la paja de mi ojo, tengo que quitarme la viga y entonces ayudarle a él. Miqueas fue enviado por Dios, los falsos profetas por ellos mismos. Miqueas estaba lleno del Espíritu de Dios, ellos de su egoísmo, de su interés egoísta. El Espíritu llenó a Miqueas de juicio, con un sentido de lo que es correcto y justo delante de Dios. Ellos estaban llenos de pretensiones huecas. Él quería honrar y servir a Dios. Ellos querían servirse a sí mismos. El Espíritu le dio fuerzas para denunciar los pecados y las transgresiones de Israel sin importar las consecuencias. Los falsos profetas hablaron solo para satisfacer los caprichos y antojos del pueblo. Miqueas no fue jactancioso. Miqueas fue un hombre que confió en el Espíritu Santo, listo para dar la gloria a Dios. Este es un llamado a cada uno de nosotros, iglesia. Es muy de la naturaleza humana cuando escuchamos un tema, cuando uno comparte un tema, primero deben saber, iglesia, que esto me habla a mí primeramente. Son muchas las ocasiones en que al preparar un tema, Dios habla conmigo, me lloro ante Dios. Porque es muy fácil aplicarlo en alguien más. Fulano, él es así. Fulana, seguro. En aquella iglesia, aquellos. En aquel hermano, Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el llamado misionero que tengo? ¿Cuál es el llamado en mi entorno, con mi familia, con mis hijos, con los vecinos? ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos? ¿Estoy enseñándoles una relación con Dios o les estoy enseñando una religión de tal manera que ellos se vuelvan una práctica dominguera? Cada pastor, cada maestro, cada misionero, cada padre, cada madre requiere la misma confianza que el Espíritu da. Porque entonces puedes hablar con autoridad. Porque entonces puedes hablar con poder. ¿Y cómo obtengo ese poder? Es mediante la fe, pero ¿cómo lo clamo? ¿Cómo lo pido? Es mediante la oración, mediante la meditación de la palabra. Y si me paro acá, no es por mí, porque yo creo la palabra. La palabra dice que Él hablaría a través de nosotros. Es Él. Y esto solamente es algo que Dios da a quien Él quiere, como Él quiere, pero a todos y a cada uno Dios nos ha dado un propósito, un llamado, un ministerio que tenemos que cumplir. O convertirnos en asistentes, en alguien que escucha la palabra, pero no hay un reflejo en la vida diaria.
Miqueas necesita el poder de Dios, porque la denuncia que va a hacer, porque lo que él va a hablar no es cualquier cosa, porque se le va la vida en él. A muchos profetas los apedrearon. Miqueas necesita el poder de Dios para denunciar el pecado. Miqueas necesita el poder de Dios para hablar con autoridad. Y el profeta da palabra de juicio sobre Israel. Y lo que él dijo tenía fuerza y sustento, porque si alguien podía ejecutar juicio sobre Israel, ¿quién era? Dios. Y el domingo vamos a ver una parte muy interesante, cómo Miqueas llega y los confronta, pero ellos en su exterior no se veían así. Si nosotros hasta ahorita podríamos, si hacemos un recuento mental y nos hacemos una figura, un dibujo, podríamos pensar en un Israel amolado, ricos oprimiendo a pobres, negociantes abusivos, políticos corruptos. No, la ciudad es un desastre. Pero el domingo veremos cómo se veían ellos. El templo más hermoso que había en la época, edificios imponentes. Entonces Miqueas no es que llega a una, por poner una comparación, no llega a una casa derrumbada para decirles: hey, su casa se le está cayendo. Miqueas llega a una casa bien barrida, a una casa que se ve por afuera, su fachada se ve bien construida, y les dice: hey, su casa se está destruyendo. ¿Entienden el impacto que tenía? Si llegamos a una casa que se está derrumbando, no, pues tienes razón, ayúdame. Pero Miqueas no llega a una ciudad que se veía opulenta, que había comercio, había negocio, había movimiento social, y les dice: ustedes están mal. ¿Cómo? Por eso no podían entenderlo, y se necesitaba valor del Espíritu Santo para que Miqueas podía decir lo que no era evidente a simple vista, pero que los corruptos lo saben. ¿A poco no? Cuando tú estás mal y te dicen: oye, es que traes algo, ¿verdad? Y te dicen: porque traes algo, aunque nadie más lo sepan. Y quien te dijo, o cuando la esposa te dice: ¿qué me quieres decir algo? Híjole, cuando la esposa te dice así, no, ya porque ya lo sabe, ¿no? Ya dime que, perdón, ¿no? Aunque los líderes de Israel no se ven así, pero que Miqueas les diga: ustedes están mal, ellos lo saben. Ellos lo saben. Miqueas en varias ocasiones denunció la rebelión y el pecado del pueblo. Miqueas 1:5 dice: ¿y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Miqueas 3:1 vuelve a denunciar: yo dije: escuchen, líderes de Israel, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero los líderes se empeñaron en vivir fuera del pacto. Por lo tanto, debían padecer las consecuencias. Cuando venimos a escuchar palabra de Dios, debemos estar dispuestos a que nos hablen de nuestras faltas, de nuestros pecados, y tomarlo con gratitud, porque la religión no exime a nadie del juicio divino. Cuando venimos o escuchamos la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a que hablen de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque el propósito de Dios, ¿cuál es? Restaurarnos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El verdadero profeta ama a Dios, ama a su gente, ama a su patria, es motivado por Dios. El falso profeta se ama a sí mismo y es motivado por ganancias personales. Así que en alguna ocasión alguien te dice, o yo mismo te dijera dentro de muchos años, te quisiera decir: ¿sabes? Voy a orar por ti, pero a domicilio es tanto. Sí, participo en el bautismo de tu hijo, pero es tanto.
triste será ese día. Si voy a predicar allá, pero es tanto. Si participo en esto y lo creamos o no, en algunos lugares ya se ha llegado a ese punto. Miqueas, zona VIP, ¿no? Aquí, las primeras. Debe dolernos el corazón, no enojarnos. Debe dolernos, porque si siguen así, su luz se va a apagar. No lo digo yo. El apóstol Pablo denuncia lo mismo, porque el propósito de Dios, una vez más, es que ellos se arrepientan, es que ellos reconozcan y digan: sí, Señor, me desvié, no sé ni cómo, pero ayúdame. Romanos 10, 1, 2 dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Esta porción de Miqueas 3:8 que menciona el Espíritu del Señor es la segunda en todo el libro. Solamente se menciona 2 veces el Espíritu del Señor. La primera fue en Miqueas 2:7. Y en Miqueas 2:7 el contexto es equivocado. Es lo que el pueblo creía. El pueblo se creía que tenía el Espíritu del Señor, entonces podían hacer lo que querían. Y Miqueas aquí como que corrige esa deformación. El Espíritu del Señor es para denunciar, para estar más consciente de los abusos que hay. El Espíritu Santo no aprueba el pecado, pero el pecado llegó a ser tanto que los profetas dijeron algo así como que: no, pues por mayoría nos unimos. Miqueas no. El pecado fue tanto que los profetas falsos pensaron: ya no tiene caso denunciar, ni nos hacen caso, pues mejor nos unamos a ellos y agarremos algo de ventaja. Miqueas dice: no. En el libro de Miqueas en 9 ocasiones dice mi pueblo, en referencia a Israel, a Judá, porque se identifica con ellos, porque los ama. Al proclamar y al denunciar lo que está sucediendo, no los ama menos, los ama más. Y termino con esto para una aplicación práctica para nuestras vidas. Proverbios 27:6. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Si alguien que te aprecia en alguna ocasión señala tus faltas, de inicio te vas a enojar, pero respira profundo, cuenta hasta 10 o 100 y después dile: ayúdame. Sabes, no lo quiero decir, pero tienes razón. Si alguien que te ama, alguien te aprecia, te señala tus errores, te señala tus faltas, y mucho provecho harían los padres de esas instrucciones, porque actualmente hay muchos niños consentidos, malcriados, sin disciplina. Le damos tantos besos que parecemos sus enemigos y no corregimos y no señalamos la falta. Miqueas es una muestra del amor de Dios. Como dice la frase coloquial, ¿no? El hubiera no existe. Pero ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Dios se hubiera arrepentido, si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido? No sabemos el desenlace porque no lo hizo. Pero dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados. Pero la palabra dice que si confiesas tus pecados, Él te perdona. Pero la palabra dice que si le buscas, le encuentras. Que si tocas, Él abre. La palabra dice que Él está cercano. No ignoremos, no somos perfectos. No pretendamos ser lo que no somos. Ese es el propósito de Casa de Fe. Y en una familia tú conoces a tus hijos y sabes quién es imperfecto.
Todos somos imperfectos, pero todos anhelamos llegar a esa perfección. Habla con alguien, acércate con alguien, dile: ¿sabes qué? Te quiero decir algo que no le he dicho a nadie, porque no sé cómo salir, porque me avergüenza. Cuando la pastora y yo, y este es un tip que les aventamos, cuando la pastora y yo platicamos con alguien, siempre dejamos en claro unas reglas. La primera es: nada de lo que nos digas nos va a espantar. Nada de lo que nos digas nos va a espantar. La segunda regla es: nada de lo que nos digas hará que te veamos de manera diferente. Te seguiremos apreciando ya con el afecto que tenemos. La tercera regla es: lo que tú y nosotros hemos platicado es entre nosotros. Es importante mantener la confidencialidad. Y si tú quieres hablar con alguien y no te dice esto, tú díselo. Oye, quiero hablar contigo, pero hagamos un pacto, ¿no? No te vayas a espantar, no me mires feo y no vayas de chismoso. Palabra de Dios. Vamos a orar. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Y si bien la reflexión del estudio de Miqueas es breve, las implicaciones son profundas, porque el resto de tu vida puede pender de aquí, de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Si hay algo que está mal en tu vida y no sabes cómo erradicarlo, la llenura del Espíritu Santo te dará las fuerzas para vencer, para decir que no, para marcar tus límites, para salir de eso donde estés. Necesitamos un cristianismo social, no un cristianismo de domingo, de lo que Dios puede hacer por mí. Y empezando en mi círculo cercano, a ser justo, a ser honesto, a ser transparente. Dile: Padre, ayúdame, Espíritu Santo. Hazme una persona íntegra. Tú lo has demandado. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú lo has demandado: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Oh Padre, y esto nos llega. Es la espada, esa es la espada que penetra hasta los huesos y los tuétanos, nos voltea de adentro hacia afuera, descubre, revela nuestra naturaleza, nuestra maldad, descubre, pone al descubierto nuestra maldad, y eso nos duele, Señor, porque te hemos ofendido, porque en muchas ocasiones de pensamiento, de hecho, de palabra, hemos lastimado tu nombre. Perdónanos, Señor, porque hemos querido ser cristianos de apariencia, porque hemos querido ser cristianos solo de nombre, solo el beneficio de la bendición, la bendición, la bendición. Pero ¿dónde está la obediencia? Perdónanos, Espíritu Santo, y hoy llénanos, que ya no haya más dobleces, que seamos de una sola pieza. Gracias por Miqueas, Señor, porque fue un hombre de campo, un hombre como nosotros, una persona como nosotros, y vivió para tu gloria. Que al final de nuestros días podamos decir: viví para tu gloria, Señor, aún en contra de mis deseos, aún en contra de lo que mi ser quería. Me sometí a ti y viví para tu gloria. Que esas sean nuestras palabras cuando llegue el día de estar en tu presencia. Viví para tu gloria. Y si me das bendiciones en esta tierra, serán para tu gloria. Y si me das prosperidad en esta tierra, será para tu gloria. Nada es para mí.